Pues, ahí lo ven ahorita que está tratando de hacer un referendo político para relanzarse al tercer periodo. Pero eso es una de las cosas que vemos mal. ¿Por qué vamos a tocar? No va a tocar sobre todo un caso muy delicado como es de los médicos, que lo va a tocar el propio doctor muy brevemente, pero es una experiencia para que sepan ustedes que es la extrema derecha. ¿Qué hizo para que nosotros fuéramos, cuando nosotros fuimos a que el TLC no fuera aprobado en Colombia? Nos trató de unos apátridas. Yo estuve en Washington explicando una razón y nunca hablando mal del presidente Uribe. Eso quiero decir. ¿Por qué los trabajadores no hacemos esto y no aprobábamos eso? Y este señor presidente, para contrarrestar lo que nosotros hicimos, por eso les digo yo que son las dos extremas, la derecha y la izquierda, son dañinas para el movimiento sindical en todas partes del mundo. Va y nos crea una cuarta central, el propio gobierno, y nombra de presidente al secretario el secretario adjunto del Ministerio del Trabajo como presidente de la central, y la central la crea violando todas las leyes habidas y por haber en Colombia, porque él es el presidente y como es el príncipe Uribe, pues ahí está funcionando y nos ha quitado todos los auxilios a las tres centrales, que son auxilios para hacer educación y también poder sobrevivir, porque el movimiento sindical él mismo lo está matando. Esto lo digo, le da a uno pesar hablar de su país en esta forma, pero desafortunadamente ustedes lo deben de conocer, porque la mayoría que viajamos al exterior dice: no, Uribe acabó con la guerrilla, no la va a acabar ni en este periodo ni en 10 periodos más, porque los mismos militares, los de las botas como dicen ustedes, son los que se están beneficiando con la millonada que el Estado produce para ellos y los auxilios que dan los Estados Unidos. Lo que quiero es que toque el doctor ya, porque van a ser las 6, es porque un médico no paga, ¿por qué le pagan a un médico 3.000 pesos colombianos, $1, mientras un peluquero, que él lo va a decir todo? Hasta ahí siga, doctor. Bueno, compañeros, compañeras, el problema de Colombia en el sindicalismo es un proceso casi idéntico a todos los de la América Latina. En los 50 años primeros del siglo pasado se creó la primera central obrera en Colombia, y lo creó un gobierno liberal de Alfonso López, y generó la Central de Trabajadores de Colombia, Confederación de Trabajadores de Colombia, de la cual José León es representante y miembro del comité ejecutivo. Después vino la dictadura, la hegemonía conservadora, y los conservadores consideraron importante este instrumento y crearon otra central del Partido Conservador, que es la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC. De Cuba, para nosotros lo más importante es que en Colombia no hizo cabida la orientación cubana, porque lo que nos dejó la herencia del triunfo de la Revolución Cubana fue la expresión guerrillera, y la expresión guerrillera creó y generó una central obrera, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, y nosotros nos resistimos a ella, y no pudo pelechar, porque los trabajadores conocimos la experiencia cubana y la estudiamos, sobre todo porque estábamos debatiendo mundialmente el tema de la confrontación entre el norte y el sur, la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y nosotros rápidamente nos dimos cuenta que la Unión Soviética la titulamos social imperialista, porque tenía los mismos elementos de buscar la hegemonía política, económica y mundial, y se confrontaron con los Estados Unidos. Entonces, esta situación para nosotros fue muy clave para poder tener una postura muy ideológica y política muy seria y profunda con el régimen cubano. Y es que
el portavoz de la Unión Soviética para Colombia, y creo que para muchos de América Latina, era Cuba. Entonces eso que dijo Joel de irse a preparar a Alemania, a los dirigentes sindicales de la central proguerrillera, los mandaban para la cortina de hierro, para todos esos países, becados en las mejores condiciones. Y eran cuadros formados. Por eso al otro lado nos tocó formarnos nos tocó aprender marxismo-leninismo. Eso no se olvida, Joel, no le dé temor. Que el marxismo-leninismo bien utilizado puede servir para mejorar el bienestar y la habilidad de los pueblos. Eso no se llama comunismo. Ya el comunismo se degeneró. El Partido Comunista de Colombia es el más revisionista, liberal y retrógrado que hay en el país. Eso lo tenemos ubicado. El marxismo-leninismo es un problema de estrategia y de método para asimilar las realidades. Con ese cuento quiero llevarles a ustedes lo siguiente. Nosotros tenemos las características como todos los países, que quiero que ustedes la ubiquen, y que estas conferencias sirven es para eso, para compartir las experiencias y los enfoques, no para tratar de convencer que mi postura es la mejor o la que se pueda unificar, no. En Colombia, por la presencia de los grupos guerrilleros, que en su debilidad militar retoman un segundo aire, porque entendieron que el mejor negocio que había en Colombia era traficar con la coca. Y coca hay en el Perú, y coca hay en Bolivia, y coca hay en muchos otros países. Colombia se volvió narcotraficante. Hoy estamos viendo que ya se volvió consumidor también. Esa es la manera de hacer plata fácil. Se convirtió en la principal industria en Colombia. Enriqueció a la casta industrial poderosa de Colombia. Las grandes industrias de Colombia están financiadas, y el sector financiero está financiado por la plata del narcotráfico. La blanquearon tranquilamente. Entonces eso les permitió que los narcotraficantes pudiesen entonces competir con la guerrilla las zonas de cultivo de la coca. Y ahí es cuando aparece un grupo paramilitar, porque es generado desde los cuarteles para ver quién se queda con el dominio. Y usted sabe que en los negocios se entienden más fácil las personas. Desde que hayan intereses, los intereses es posible concertarlos. Entonces los paramilitares que se crearon ideológicamente para combatir la guerrilla, apoyados por el Estado y por los militares, terminaron de aliados con la guerrilla, explotando el negocio de la coca, y se repartieron el país. ¿Estamos? Entonces en Colombia nos llegó la época de la década de los 90 con un presidente que nos vendió una política que fue mundial, el consenso de Washington. Y entonces nos tocó enfrentar el problema de la apertura económica. Y el movimiento sindical se unificó porque sabía las consecuencias de la apertura económica de un país atrasado, de un país con rezagos feudales, de poco aparato productivo real. Entonces dijimos, y si nos van a traer aquí las mercancías, menos va a haber trabajo, menos va a haber posibilidades de que los trabajadores se organicen. Y en consecuencia, nosotros combatimos la apertura económica como la expresión máxima en los países de América Latina, como el del neoliberalismo. Y en todos los eventos internacionales el movimiento sindical le planteaba la consigna al movimiento sindical: contra una América neoliberal, proponemos en nuestros países por una América social. Y esa fue la consigna de los 90. Ya hoy el problema de la apertura, cuando muchos países se insertaron y generaron la crisis económica que no es discutible hoy. Hace un año se reventó la crisis. Ya se dio cuenta el mundo que las leyes del mercado no resuelven todos los problemas fundamentales, que es un problema del capital financiero especulativo, que invades con capital, no con riqueza, porque no la producen. Son los famosos capitales golondrinas. ¿Qué ha sucedido entonces ahora? Ahora se nos presenta que ante esos fracasos económicos y esas crisis profundas aparece una nueva política en América.
y es la política de la dictadura.